En una especie de mapa de cada uno de los organismos del Estado Nacional en el cual se están dando los despidos. Hemos hablado de los despidos en ANSES, en Agricultura Familiar, en Ministerio de Capital Humano, en la Secretaría de Trabajo, en la Agencia Nacional de Discapacidad, y así podemos estar un par de minutos hablando acerca de esto, lamentablemente. Y la situación acá es, ¿qué es lo que está pasando? No se vulneran los derechos de los trabajadores, le corresponden indemnizaciones, el Estado está cumpliendo con esa parte porque es fácil modificar el organigrama del Estado, pero lo que no es tan fácil es aparentemente es corresponder en lo que tiene que ver con respecto a los derechos de los trabajadores. Y de este tema vamos a hablar con el doctor Gerardo Ramos. Él es abogado laboralista y tiene la amabilidad de atendernos. Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Acá Rubén te saluda de Radio Mandeo. Bienvenido. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para tu radio escucha. Bueno, venía diciendo, ¿no?, de que podemos estar acá un par de minutos hablando acerca de la cantidad de despidos y cada uno de los sectores dentro del esquema del Estado Nacional, donde se están dando estos ajustes y los ajustes significan despidos. ¿Qué derechos laborales tienen los trabajadores que son despedidos? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es una distinción entre los que son los empleados del sector público, sí, y los del sector privado, porque el fenómeno de los despidos, si bien lo que ha trascendido es el tema de los despidos en el sector público, también estamos viendo nosotros desde nuestra profesión, los que nos dedicamos a la esfera laboral, que hay un incremento de los casos de despidos también de los trabajadores particulares, de los trabajadores privados. Sí. En el caso de los trabajadores del Estado, también hay que hacer una distinción entre aquellos que tienen el rango de empleado de planta permanente y lo que son los contratados. Hay un área medio difusa ahí entre los que son los contratados, que ya tienen un cierto derecho a una estabilidad más permanente por la cantidad de años que tienen prestando servicios para la administración pública, y los que son contratados por periodos cortos, por un año, por 2 años, por renovación de 2 años, y los que tienen los que son empleados de planta permanente, que ya son que tienen estabilidad, ¿no es cierto?, que tienen la estabilidad que está protegida por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, cuando habla de la protección de la estabilidad del empleado público. El fenómeno de los despidos se está dando, sin embargo, se está observando que se está dando en todas las esferas, inclusive afectando a trabajadores que tienen estabilidad, que tendrían estabilidad por ser ya de planta permanente. Sí. En ese caso, la protección que tienen los trabajadores, que es una protección, reitero, prevista en la Constitución Nacional, es la posibilidad no solamente de que anular esos despidos y reincorporarlos a la actividad, o en su defecto, si a opción del trabajador, ¿no es cierto?, la indemnización, que es una indemnización agravada en este caso. Eso, por supuesto, que para acceder a esa posibilidad, el trabajador va a tener que iniciar una acción judicial, va a tener que contratar un abogado y acudir a los tribunales para defender sus derechos. Esto... Sí, decime, Gerardo. Sí, bueno, para cerrar con el tema de los trabajadores, está el tema después de los contratados, que los contratados generalmente tienen contratos por tiempo determinado, y la renovación depende de la decisión administrativa, y en esos casos también hay que ver, a través también de una presentación judicial, que el juez determine los alcances de esa relación para ver si realmente hay una relación de contrato por tiempo determinado o a través de una sucesiva renovación de los contratos ya estamos en presencia de un trabajador que tiene ciertos derechos a considerarse como de planta permanente. El Estado Nacional está pagando indemnizaciones como corresponde, ya sea en cada uno, por empezar, aquellos que están en planta permanente, en transitoria, y obviamente sin contar los contratos de acuerdo a la ley marco o lo que esté enmarcado de alguna manera, contratado por determinado tiempo o plazo.
Bueno, en principio, como es un fenómeno reciente, porque esto se está dando desde que asumió este gobierno, desde diciembre del año pasado hasta esta fecha, se están Sí. dando los despidos. Esto es un fenómeno reciente y la mayoría de los trabajadores que están en situación de despido lo que han hecho es iniciar acciones judiciales Ujú. buscando en muchos casos la reincorporación. Sí. Los que tienen, repito, los que tienen la protección constitucional buscan la reincorporación, es decir, que quede sin efecto el despido y que pueda reincorporarse a la actividad y que se le paguen los salarios caídos por el tiempo Ujú. que desde que fueron despedidos. Claro. Pero entiendo que hasta la fecha lo que ha hecho el Estado es solamente pagar las indemnizaciones, los haberes Ujú. a los que el trabajador tenía derecho y después comunicado el despido. Sí. Porque después la cuestión está judicializada. Estos son reclamos recientes, o sea, son despidos recientes y todavía no hay decisiones. Sí. Sí se han visto en algunas jurisprudencias ya alguna decisión jurisprudencial de reincorporación de trabajadores que son trabajadores de planta permanente. Ujú. Sí. Eso es lo que se vio. Y bueno, también hay una situación muy particular de aquellos que están en una especie de nebulosa, ¿no? Porque de determinados organismos o de determinados lugares del Estado que todavía no fueron comunicados formalmente a través de un telegrama de despido, sino que se enteraron a través de las redes sociales o a través de un discurso gubernamental nada más. ¿Cuál es la situación de esas personas que solamente están con las versiones de los funcionarios de gobierno? Claro, en este caso lo que hay desde el gobierno nacional son decisiones que se tomaron. Sí. Todavía no se hicieron las comunicaciones a los empleados en muchos casos, pero ya hay una decisión, por ejemplo, de desguazar determinados organismos públicos, y el trabajador, por supuesto, que se ve con la angustia, con la incertidumbre de saber qué va a pasar con él, porque el organismo, en síntesis, todavía no ha desaparecido. Hay una decisión Ujú. que muchas veces depende de que el Estado tenga la herramienta legal, Sí. y la herramienta legal es lo que el Estado no está pudiendo conseguir por el tema de que justamente las leyes, la famosa ley ómnibus o el decreto de necesidad y urgencia, son los instrumentos que tenía el Estado para avanzar en ese sentido, y esos son los que están actualmente trabados, ya sea porque no avanzaron en el Congreso los proyectos que presentó el Ejecutivo, Sí. y al no haberse aprobado tampoco el decreto de necesidad y urgencia. Así que eso está en la nebulosa, como bien decís, Ujú. y el trabajador está en la incertidumbre. En muchos casos todavía sigue concurriendo a prestar servicios, Ujú. y todavía en muchos casos sigue percibiendo haberes como corresponde, porque su fuente laboral está a disposición del empleador, que en este caso es el Estado Nacional, Sí. y tiene, por supuesto, por eso derecho a percibir su remuneración. Hay algunos trabajadores puntualmente que dijeron que le congelaron la cuenta en donde se le deposita su sueldo, su salario. ¿Esto es constitucional? ¿Esto es legal que el Estado pueda hacer eso? Caso Telam, por ejemplo, muchos trabajadores denunciaron que les fueron congeladas las cuentas bancarias. Es decir, que si tenían algún tipo de ahorro en esa cuenta donde le depositaban el sueldo, directamente no podían disponer de ese dinero. No podían hacer transferencia ni poder sacarlo libremente. ¿Esto pueden hacerlo? No, porque justamente el dinero está a disposición del trabajador. Desde que se bancarizó la forma de pago de los trabajadores, Sí. el trabajador, la forma que tiene de cobrar su remuneración es a través de acceder a su cuenta bancaria. Uh-huh. Es decir, que no, en este caso no se le está permitiendo al trabajador cobrar. Esto está sancionado, o sea, está prevista como la posibilidad de la sanción en la ley de contrato de trabajo. Me imagino que también en el sector público, en las leyes análogas, Sí. está contemplada la posibilidad de indemnizaciones en ese caso para el trabajador que no pueda acceder a sus haberes en tiempo y en forma. Uh-huh. Pero bueno, el tema de Telam es un tema muy complicado, porque se avanzó en el cierre de Telam, afectando a muchos trabajadores que tenían justamente el rango o la condición de empleados ya contratados por la agencia estatal, empleados de planta permanente.
Sí. Y bueno, y ahí está también el tema de la posibilidad de que esos empleados sean absorbidos por otros organismos del Estado, Ujú. porque en realidad no pierden su condición de empleados del Estado, no deberían perder al ser empleados contratados, Sí. al ser, perdón, empleados de planta permanente. Entonces, por eso las acciones judiciales, viendo la posibilidad de la reincorporación y de que sigan percibiendo haberes fundamentalmente. Ujú. Pero digamos en la misma condición, siendo ya de planta permanente de un determinado lugar donde sean destinados. Porque el empleador termina siendo el Estado es el empleador, es una agencia estatal, Sí, así que el Estado es el empleador y el Estado es el que tiene que ver que sigan cobrando, son empleados de planta permanente claro. y para la estabilidad absoluta de la que disponen a partir de lo que dice el 14 bis de la Constitución Nacional, Ujú. hace que ellos tengan que seguir vinculados al Estado hasta que exista alguna causal por la cual el empleador pueda despedirlo, alguna causal, ya sea vía sumarios, Sí. por algún incumplimiento del trabajador, pero no por una decisión unilateral Ujú. y arbitraria del empleador, que en este caso es del Estado Nacional. ¿Cómo, a ver, una situación también, yo no sé cómo quedó la parte legal, pero sí me acuerdo que hace un par de años, eh, para poder ingresar al Estado Nacional, digo, uno no tenía que tener un antecedente de juicio al Estado. Estos trabajadores que hoy por hoy fueron despedidos y le inician un juicio al Estado, y hay un cambio de política en algún momento, ¿puede complicarlo eso de vuelta, de poder ser No debería incorporado? ser ningún problema para la reincorporación, porque el que hace un juicio al Estado Sí. lo hace generalmente en ejercicio de un derecho, y en Ujú. este caso el derecho más básico de todo, que es el derecho de cobrar la indemnización o cobrar los haberes por el servicio prestado. Sí. Es decir, no hay una intención de enriquecerse a costa del Estado, reclamando daños y perjuicios o algo por el estilo, sino simplemente el tema de la posibilidad del cobro de los haberes, la posibilidad de continuar dependiendo laboralmente del empleador, que en este caso es el Estado. Ujú. Entonces, en principio, inclusive la limitación de no haber tenido, de no tener juicio contra el Estado es una limitación inconstitucional, Ah. es un requisito que puede ser tranquilamente dejado sin efecto en una acción judicial del día de mañana, si es que se invoca esa situación de tener juicio contra el Estado como un Ujú. requisito para impedir que sea contratado nuevamente. Ujú. También otra de las ofertas, por así decirlo, que da o brinda muchas veces el Estado ante el desguace de un determinado lugar del Estado, es la de ofrecer retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas. ¿Esto cómo lo toman ustedes, los abogados? ¿Asesoran de esa forma a los trabajadores? ¿Qué les dicen? Sí, nosotros podemos asesorar. Lo que pasa es que es una decisión pura y exclusiva del trabajador. Sí. Es decir, por supuesto que la jubilación depende de muchas situaciones que el trabajador acepte una jubilación voluntaria, entre comillas voluntaria, porque es una situación a la que se ve forzada, Ujú. en la que se ve el trabajador por una circunstancia, en este caso una decisión política que tomó un gobierno de turno. Pero depende del trabajador, depende de la cantidad de años que tenga, del monto que se le ofrezca como indemnización a partir de la jubilación, Ujú. de muchos factores, pero en definitiva es el trabajador el que va a optar por decidir si acepta o no esta jubilación, y si no acepta, obviamente que están todos los otros mecanismos que ya describí antes, Sí. la posibilidad del juicio pidiendo la reinstalación, la posibilidad de pedir las indemnizaciones especiales, la indemnización agravada, etcétera. Entonces, jubilarse, como estamos hablando de una jubilación voluntaria, depende pura y exclusivamente de la voluntad del trabajador, y nosotros podemos sugerirle alguna opción, pero siempre va a depender del trabajador si es que acepta lo que se le ofrece desde el Estado para jubilarse.
Ujú. Rodolfo Aguiar de ATE había dicho que el presidente puede ir preso por los despidos. ¿Esto es así? En realidad lo que va a tener el presidente son las causas judiciales del Estado. El presidente es el representante del Estado, es decir, Ujú. es la autoridad máxima de la administración pública, el que toma las decisiones, y en consecuencia, desde ya que el Estado va a tener juicios, infinidad de juicios de todo tipo, de toda índole, y lo que habría que ver es si hay qué responsabilidad penal hay cuando se toman decisiones, por ejemplo, con respecto de trabajadores que tienen amparo constitucional, Sí. y ver si es que ahí no hay alguna figura penal en la cual el que toma la decisión pueda verse inmerso, por ejemplo, Ujú. en alguna figura que tenga que ver con el abuso de autoridad. Eso podría arrastrar, o sea, podría, además de las acciones laborales, podría arrastrar algún tipo de acción penal también. Ujú. ¿Y cómo sería abuso de autoridad en estos casos, Ramos? Justamente cuando se toma decisiones Ujú. que van en contra de los mandatos constitucionales, y la autoridad máxima está decidiendo algo que va en contra de lo que la claridad de la norma de la Constitución, puede haber un abuso de autoridad si es que no tiene la ratificación de los otros órganos del Estado. Por eso es que el Estado Nacional buscó que el decreto de necesidad y urgencia, que es el que le da muchas de las herramientas para poder actuar, como lo hizo ya en el caso Telam, por ejemplo, Sí. buscó la ratificación legislativa de ese decreto de necesidad y urgencia. Ujú. Hay antecedentes de otros gobiernos anteriores que tomaron también medidas. En el caso del presidente Menem, por ejemplo, cuando avanzó en la reforma del Estado, tomó muchas medidas a través de decretos de necesidad y urgencia, pero con la diferencia de que estos decretos fueron ratificados después por el Congreso. Sí. Tuvieron un aval legislativo, se actuó, y bueno, Es que hubo se también, avanzó en ese sentido. es que también tuvieron una ley base durante el gobierno de Menem Sí, 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 sí. de modificación prácticamente del Estado, ni bien asume Sí, pero prácticamente. en las primeras medidas que tomó el gobierno de Menem también lo hizo a través de decretos de necesidad y Sí, sí. urgencia, y después avanzó sí en la reforma del Estado, Ujú. a través de una ley. Pero en las primeras medidas las tomó a través de decretos de necesidad y urgencia, y estos fueron después ratificados por el Congreso. Sí, tal cual. Igual, de todas maneras, estos son para los lineamientos generales de la política que adopta un gobierno, Ujú. porque después en cada caso concreto hay que ver qué derecho del trabajador está siendo vulnerado o no por estas leyes, si son constitucionales o no, y eso lo hace solamente el Poder Judicial a través de una demanda. Entonces, hay trabajadores que fueron perjudicados por las leyes de reforma del Estado de Menem, que consiguieron, por ejemplo, la reincorporación, la reinstalación a su lugar de trabajo, demostrando que tenían estabilidad, la estabilidad que prevé el artículo 14 bis, y consiguieron que se les reintegre. Otros trabajadores optaron por la indemnización por los daños y perjuicios, y bueno, también consiguieron reparaciones por los despidos. Hay otras situaciones también en el cual están incumpliendo, por ejemplo, con el tema de los gremios, por ejemplo, despiden a delegados gremiales, a representantes de trabajadores también dentro del propio Estado, y en algún momento en el macrismo había una persecución directamente hacia los representantes de los trabajadores. Ahora no sé si es que hay como tal esa persecución, pero digo que indistintamente están despidiendo sin importar estas cuestiones, ¿no? La inmunidad, por así decirlo, no sé cómo se llama técnicamente esto, Sí, pero es una especie de sí, inmunidad que tienen los gremialistas, ¿no? Representantes de los sí. trabajadores. Recordemos que estamos en presencia de un gobierno que justamente cuando se presentó a elecciones, en su plataforma justamente estaba hablando de la necesidad de la eliminación de muchas garantías para el sector de los trabajadores. Es decir, hablaba, por ejemplo, de la eliminación del despido, de la indemnización por despido, reemplazándola por un sistema muy parecido a lo que es la indemnización del sector de la construcción, Sí. en donde el propio trabajador
va haciendo aportes que después van a redundar en su indemnización el día de mañana. Entonces, eliminando garantías, derechos y garantías de los trabajadores, y uno de esos justamente es el tema de los derechos sindicales, es decir, la ideología del gobierno actual claramente es una ideología que va en contra de todo lo que tenga que ver con la actuación de los gremios, de los sindicatos. Entonces, obviamente que la ley de asociaciones sindicales, que en este caso es la que le da la que le da el derecho al delegado gremial a no ser despedido, por ejemplo, sí, a ser reinstalado en el caso de que sea despedido, es una de las primeras que aparece derogada, ¿no es cierto?, a partir de la ley, o la ley ómnibus esta que al final fracasó en el Congreso. Gerardo, ¿hay una mafia de los juicios laborales? ¿Algún presidente en algún momento lo dijo? Sí, pero en realidad no es que hay una mafia de los juicios laborales, porque pueden existir, como en todos los casos, abusos por ahí en alguna circunstancia particular de reclamos que haga una persona que hace juicio sin derecho alguno, es decir, pretendiendo enriquecerse a partir de algunas situaciones particulares, pero son casos puntuales. Claro. Es decir, yo no creo que haya un juicio, una industria del juicio, sino lo que hay es como el trabajador tiene el beneficio de pobreza, el beneficio de actuar gratuitamente. Entonces, muchas veces, en casos puntuales, dice, bueno, yo inicio un juicio laboral porque no tengo nada que perder. Es decir, si el día de mañana el juicio me sale en contra, no tengo que pagar ni siquiera los honorarios de las partes, porque tengo el beneficio de actuar gratuitamente, de litigar sin gastos. Entonces, a eso probablemente lo que se refieran, la facilidad con que el trabajador puede iniciar una acción judicial, muchas veces sin derecho alguno. Probablemente a eso se refieran con la industria, la mal llamada industria del juicio. Sí, lo que hay es, porque en realidad uno lo que puede observar es la estadística. En épocas donde la desocupación es baja, y en donde no existen este tipo de conflictos, así como los que se están dando, en crecimiento en estos días, se observan que hay menores demandas introducidas, hay más posibilidades de conciliar los casos, la actuación de las salas laborales acá en la provincia se ve un poco más aligerada, más alivianada, entonces en esos periodos de estabilidad. Y en estos periodos como los de ahora, obviamente que va a haber un crecimiento de la cantidad de demandas que se van presentando, porque se está dando mucho el fenómeno de los despidos, justamente lo que estamos hablando. Claro. Eso me da pie a lo que le había comentado hoy al principio. Se habla mucho de los despidos en el sector público, pero también se está notando un incremento de los despidos en el sector privado. Es decir, por distintas situaciones, es decir, en muchos casos los comercios no están pudiendo cumplir con las indemnizaciones o lo que le corresponde también por... Es que no están pudiendo cumplir porque se están viendo con un problema del aumento de todos los costos, llamémosle energía eléctrica, agua, se le incrementan los costos y los costos también de los aportes y todo lo demás, y tienen que tomar opciones por ahí que son la de reducir su planta o directamente cerrar en algunos casos. Tuvimos el caso emblemático de Cascote, por ejemplo, en donde se tomó la decisión de cerrar el establecimiento y despedir a los trabajadores. Y obviamente que en esos casos se va a incrementar de un día para otro. Tenemos la cantidad de empleados de Cascote todos haciendo juicios laborales y en esos casos sí hay un incremento de demandas laborales. En estos periodos, así como los de ahora, se va a notar ese incremento de acciones judiciales en nuestros tribunales. ¿A ustedes le viene bien como abogado laboralista? No hay que decirlo, pero en estos periodos de crisis es en donde el abogado laboralista tiene más trabajo que en otros. Me imagino. Bueno, Gerardo, y también el tiempo de poder dialogar con nosotros, como siempre. Agradecemos tu tiempo, Gerardo, muchas gracias.
bueno, quedo a disposición para cualquier consulta. Te vamos a sacar brevemente, en algún momento. Muchas gracias. Bueno, Hasta gracias. luego, buena jornada. Que tengan bien. Gerardo Ramos, abogado laboralista, dialogando con nosotros acerca del despido. Hemos hablado media hora acerca de cuestiones prácticamente técnicas de por qué se dan, cuáles son las